enseñaremos cómo rebasar tu carilla Easy Smile Stamp. Pero antes será necesario preparar el sustrato en forma selectiva y conservadora hasta lograr que la carilla asiente pasivamente sobre la superficie del esmalte sin pivotear. Para ello, vamos a confeccionar nuestras guías de preparación, que te servirán para evaluar la presencia o no de espacio entre la carilla y el esmalte superficial, y así determinar el lugar exacto y la cantidad de tejido a desgastar para el completo asentamiento de tu carilla. Necesitarás tu encerado correctivo, una hoja de bisturí número 11 o un cúter y silicona de adición o condensación. Utiliza una porción completa de silicona masa pesada y empieza a mezclar hasta lograr un color homogéneo. Puedes presionarla contra la palma de la mano para eliminar las burbujas. Luego, modela la silicona en forma de un cilindro y aplánalo un poco para colocarlo sobre la superficie vestibular de tu encerado correctivo. Con la palma de la mano, acomoda y presiónalo hacia atrás hasta crear una muralla que abrace completamente los dientes por vestibular y por palatino. Recuerda que siempre tendrás que extenderte con la masa un diente más de los encerados. Ahora, déjalo polimerizar por 5 minutos. Pasados los 5 minutos, retiramos la guía y haremos un corte sagital. Exactamente a la mitad de cada diente. Podemos marcar previamente una línea guía de referencia con un plumón indeleble. Siempre que hagas el corte, asegúrate que la guía esté bien apoyada sobre una superficie. Ya tenemos lista nuestra guía sagital, que fue hecha en base a un encerado correctivo. Ahora la probamos en boca y observamos desde una vista lateral para poder evaluar si tenemos o no el espacio necesario para asentar nuestra carilla. Para verificar el espacio podemos usar una sonda periodontal o un instrumento previamente calibrado. Nosotros usaremos la espátula Easy Smile Stamp número 2, la cual tiene en uno de sus extremos un ángulo de 90 grados y presenta en toda su extensión un diámetro de 0.5 décimas de milímetro. Verificaremos que pase libremente sin que empuje o levante la silicona, porque eso significa la falta de espacio. Por ejemplo, aquí observamos que sí tenemos espacio a nivel del tercio incisal, también en el centro del diente. Sin embargo, a nivel cervical, la guía se aproxima más al diente y sentiremos que la espátula no ingresa libremente. Necesitamos corregir esta falta de espacio y con un lápiz marcaremos esta zona para luego desgastarla de manera selectiva con un disco de pulido de grano grueso o con una fresa multilaminada. Otra guía de preparación que podemos utilizar es la guía inciso-palatina, que abarca la superficie palatina y abraza los bordes incisales. La evaluación con esta guía se hace observando desde la cabeza del paciente en la posición de las 12 horas, utilizando también la espátula Easy Smile Stamp número 2. Con ella vamos a verificar el espacio para la carilla.
Iremos desgastando todas las marcas de lápiz hechas en el diente, que harán que la carilla asiente pasivamente. Para ello, podemos utilizar una fresa multilaminada de 12 filos o un disco de grano grueso para poder desgastar superficialmente y en forma selectiva y conservadora. Comprobaremos si ya conseguimos el espacio adecuado pasando nuevamente nuestra espátula Easy Smile Stamp número 2. Y tiene que observarse un espacio homogéneo de mínimo 0,5 décimas de milímetro. Por último, puliremos la superficie del esmalte con toda la secuencia de discos de pulido, respetando siempre los 3 planos vestibulares, cervical, medio e incisal. Empezaremos con el de grano medio. Primero en cervical, inclinándolo hacia el perfil de emergencia. Luego, creamos una superficie plana en el centro. Y en incisal inclinamos nuestro disco hacia palatino. Y por último, repetiremos los mismos movimientos, pero esta vez con los discos de grano fino y extra fino. Ahora volvemos a verificar con nuestra guía de preparación si el espacio es suficiente y homogéneo. Recuerda, lo mínimo que se necesita es 0,5 décimas de milímetro.